Hola, ¿qué tal, chicos? Pues estamos aquí para poder repasar un poco los conceptos que ustedes están analizando durante esta semana sobre el tema que se titula ¿Y quién dicen que soy yo? Es decir, en este momento ustedes lo que realizaron fue comprender una síntesis demasiado apretada sobre lo que algunos filósofos han opinado acerca del ser humano a lo largo de la historia. Y en este momento yo voy a ayudarles a recordar otra vez un poco y de manera muy sintética lo que algunos pensadores llamaremos, quizás no son los más importantes, pero sí aquellos pensadores que nos dan mucha luz para comprender qué es lo que pasó sobre la concepción que se ha tenido del ser humano a lo largo de la historia. Y bien, vamos a iniciar, y el primer autor que voy a desarrollar de manera muy breve es Platón. Para Platón, el ser humano es cuerpo y alma. Para Platón, el ser humano es cuerpo y alma. Solo que para Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Qué significa que el cuerpo sea la cárcel del alma? Significa que el alma no puede pensar, no puede ir tras la verdad, no puede ir tras el conocimiento y la felicidad, porque el cuerpo le oprime, el cuerpo le domina. Entonces, el cuerpo para Platón significa el lugar donde habita el vicio, el placer, los instintos, las perversiones. Entonces, dice Platón, los vicios, los placeres, los instintos, las pasiones no le permiten al ser humano, no le permiten comprender quién es, no le permiten alcanzar la verdad, no le permiten alcanzar la felicidad y mucho menos les permite alcanzar el bien. Eso es lo que le provoca al ser humano el tener un cuerpo, es la cárcel del alma. Es decir, para Platón la idea de cuerpo es algo negativo. Sin embargo, para su discípulo Aristóteles, el ser humano también es cuerpo y alma, solo que tiene una visión completamente diferente, porque ahora el alma es principio vital. ¿Qué significa que sea principio vital? Pues que el cuerpo se mueve, tiene vida, es activo, gracias a que tiene un alma que lo mueve, que lo motiva, que lo impulsa. De hecho, Aristóteles tiene una frase muy popular que dice: nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Entonces, para Aristóteles, el cuerpo no es una cárcel, sino que es un lugar privilegiado para que nosotros podamos por el cuerpo tener un acercamiento de la realidad. Es decir, nosotros nos acercamos a la realidad primero por el cuerpo, por las sensaciones, por las percepciones, por lo que nosotros vamos captando, y después esto va a la razón, al alma. Después, en la Edad Media, la idea de ser humano cambia. En la Edad Media, el ser humano es concebido como un microcosmos. ¿Qué significa un microcosmos? Significa que nada de lo que hay en el mundo le es ajeno al hombre. Es decir, así como un vegetal tiene un cuerpo, tiene sensaciones, ¿no? Pensemos en algunas plantas que estando el sol abren sus pétalos, o cuando el sol ya llega al ocaso, cierran simulando que descansan. Nosotros también tenemos un cuerpo, tenemos sensaciones. Un animal que tiene memoria, que tiene instintos. También el ser humano tiene instintos, tiene memoria, tiene un cuerpo, tiene un hábitat. También nosotros estamos dentro de un medio. Por lo tanto, es un microcosmos porque todo lo que hay en el mundo, nada le es ajeno. Y como los medievales pensaban que Dios había creado al hombre, pues ni siquiera Dios le es ajeno al hombre. Es decir, que el hombre es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Que entonces si Dios es sabio, si Dios es amor, si Dios es bueno, entonces el ser humano, como es imagen y semejanza, también es sabio, también es amor, también es bueno, tiene un cuerpo, tiene sensaciones, tiene memoria, tiene instintos, vive en un hábitat, es un microcosmos.
nada de lo que hay en el mundo le es ajeno. Sin embargo, en el siglo XVI cambian las cosas. En el siglo XVI surge lo que es la modernidad. Y entonces, a partir de la modernidad, se tiene la idea de que el ser humano es solo razón. Es solo razón, ya no Dios. Dios desaparece de la visión del ser humano. Y entonces, ahora el hombre se concibe únicamente como pensante, la razón sustituye a Dios, y entonces todo lo que tiene que ver con sentimientos, todo lo que tiene que ver con emociones, con afectos, para el moderno, esto no sirve, esto nos impide llegar a la verdad, de tal manera que el hombre moderno se comprendió como razón, la razón, el uso de la razón le iba a generar avance científico y la ciencia le garantiza a este hombre la felicidad. Esta es la idea de hombre en la modernidad. Entre más racional eres, más feliz eres porque tienes ciencia y la ciencia te permite eso. Sin embargo, del siglo XVI al la primera mitad del siglo XX, esta es la idea que se tiene de ser humano. A partir de las guerras mundiales todo cambia. Y entonces, el pensamiento de Nietzsche, el pensamiento de Heidegger, nos van a permitir entender la idea contemporánea de hombre. ¿Qué significa esto? Que el hombre contemporáneo se decepcionó de este sueño. ¿Por qué? Porque esta idea nos condujo a las guerras. Es decir, el hombre quería poder, el hombre quería ser feliz con la ciencia. La ciencia genera las bombas, las armas, etc. Entonces viene la guerra y entonces en la guerra el hombre contemporáneo se pregunta, ¿dónde quedó el hombre racional si nos estamos matando entre nosotros mismos? Entonces Nietzsche habla de la muerte de Dios. ¿Qué significa la muerte de Dios para el hombre contemporáneo? Que el Dios de la fe lo eliminó para que entonces la razón fuera su sustituto. Y ahora la razón nos ha dejado peor que animales, nos matamos entre nosotros. Significa eso la muerte de Dios, es decir, que nosotros caemos en un profundo vacío, en un sinsentido. ¿Qué es lo que queda? Vivir el hoy, vivir el momento. Heidegger también lo va a decir. Heidegger va a decir, somos un ser ahí, somos un Dasein. ¿Qué significa esto? Es decir, que el lugar propio del hombre es la tierra, el mundo. Por lo tanto, en el mundo es donde hacemos nuestro proyecto de vida. Y en este proyecto de vida lo hacemos tanto con la razón como con los sentimientos, las emociones y los afectos. Es decir, estos pensadores ahora dicen, ok, si durante mucho tiempo el hombre fue pensado como razón, ahora es momento de recuperar los afectos, los sentimientos y las emociones. Sin embargo, en una sociedad como la que vivimos hoy, una sociedad llamada posmoderna, ahora la idea que se tiene de ser humano es que el ser humano es sumamente sentimental. Por eso el ser humano se identifica en la posmodernidad con Narciso, quien enamorado de sí mismo no tiene ojos para los demás, es individualista, es consumista. La sabiduría corre tras él, pero él corre más rápido que ella. Es decir, el hombre actual le gusta el confort, el placer, le gustan las experiencias extremas, el sexo salvaje. Es decir, el hombre de hoy ha perdido ruta, ha perdido identidad, no se identifica con la razón, ni siquiera con el afecto y el sentimiento, más bien con el sentimentalismo. Siempre tiene que haber un show para que le atraigan a él las cosas. Es decir, esta idea de ser humano ha ido cambiando. Si antes con Platón el hombre era cárcel, el cuerpo era cárcel, es decir, lo único que importaba era el pensamiento, hoy en día lo que menos interesa es el pensamiento. Lo que hoy interesa más son los placeres, las vivencias fugaces, el hedonismo en toda su expresión, es decir, el placer exagerado. Bueno, espero que esta síntesis te permita a ti realizar de mejor manera tu actividad. Sin más, me despido deseándote lo mejor.